Hola, ¿qué tal? Soy Julio Navas y os quiero mostrar cuál ha sido mi primera toma de contacto con el sistema Atom SQ de Presonus. Espero que os guste. Bien, pues ya tenemos instalado y totalmente operativo el sistema Atom SQ y vamos a tener una primera toma de contacto con él, a ver qué tal nos funciona. Lo primero que podemos observar es que, bueno, es un sistema híbrido. Esto quiere decir que nos va a permitir hacer o realizar distintas funciones en relación al tipo de instrumento que estemos empleando en cada momento. Así, a primera vista, encontramos en la parte superior derecha el control general, donde hay una pantalla. Esta pantalla tiene también 6 botones que nos va a permitir acceder a ciertos parámetros y que aparte esta pantalla pues sería paginable. Desde esta botonera de aquí lo que podemos hacer es acceder a distintas páginas de esta misma opción. Tenemos 4 opciones principales que serían Song, Instrumento, Editor y Usuario. En la parte de Song, evidentemente lo que vamos a hacer son manejar parámetros generales, ¿no? Por ejemplo, podemos manejar en este caso el BPM. Accedo al BPM y puedo modificar directamente con este knob, puedo modificar directamente el BPM del proyecto. Hay gran cantidad de parámetros. Creo que recordar que hay 4 páginas en este punto y cada página pues tiene 6 controles que van a permitir, pues por ejemplo, acceder al mixer, ¿no? A la consola. Directamente puedo acceder al mixer o eliminarlo de mi visualización. Lo mismo, por ejemplo, con el inspector. Entonces, bueno, al fin y al cabo, son parámetros que van a permitir trabajar de una manera global sobre la canción, haciendo solos, mutes. Me puedo mover también con el cursor directamente por mis pistas. Y bueno, en principio esto sería el control general dentro del apartado de Song. En la parte de instrumento, pues tendríamos la gestión del instrumento. En este caso estoy con un Modular V3. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos el instrumento, nos encontramos una serie de controles relativos al instrumento y también en la parte inferior ya podemos ver o podemos acceder a los pads. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema que tiene 32 pads, 16 en la parte inferior y 16 en la parte superior. En este caso, como estoy trabajando con un sistema o con un producto musical, pues me permite utilizarlo como si fuera un teclado, un piano al uso, ¿no? Teniendo las blancas en la parte inferior y las negras en la parte superior. Aquí lo que tendríamos sería un control de pitch bend. Y bueno, lo que podemos observar es que es un sistema que en este caso los pads son sensitivos. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, pues operan con sistema o con control aftertouch. Con la nota en solo creo que se puede percibir bastante mejor. Luego hay cosas bastante interesantes, ahondaremos en próximos vídeos también, pero hay cosas bastante interesantes, por ejemplo, aquí en la zona de instrumento, o en la parte de instrumento, hay un punto que es muy divertido y es el hecho de que tú puedes asignarle directamente a tu sistema pues la escala en la que estás trabajando, ¿no? Y en principio, bueno, estoy en do cromático y aquí lo que puedo hacer es decirle en qué nota raíz o en qué tónica quiero trabajar. Esto lo podemos modificar. Y el sistema pues lo que va a hacer es responder y llevarnos la referencia justamente a la tónica o a la nota que nosotros le vamos a decir que sea la tónica o que sea la raíz, ¿no? En este caso vamos a volver al do y lo que hacemos es, por ejemplo, modificar la escala. Entonces yo puedo ir a una escala mayor donde evidentemente todas las notas operativas serían las blancas o las que entrarían dentro de la escala, pero también me permite tocar aquellas notas que aunque no sean de la escala, ¿no? También sean operativas. O sea, no están dentro de la escala, pero serían operativas. Sin embargo, esto también lo puedo modificar. Me puedo ir al layout y entonces en el layout, actualmente estoy en la opción de keyboard, pero me podría ir a continuo. Entonces en continuo lo que haría es dispararme
todas las notas una detrás de otra, marcándome, tal y como vemos ahora, pues cuáles son las que entrarían dentro de la escala, ¿no? Y en la escala mayor pues entraría. Y esto evidentemente lo podemos modificar, quiere decir que yo puedo pasar a una escala menor o incluso una pentatónica, una escala blues, y el sistema lo que va a hacer es darnos una referencia visual de cómo podemos operar. La última opción que tenemos es la más sencilla de todos, y es que directamente te permite llevarte las notas únicamente a las que están dentro de la escala, que es esta de aquí, Scale Only. Entonces aquí no podemos tocar ninguna nota que no esté dentro de la escala. Primero do, segundo do, tercer do, cuarto do, quinto do. Entonces sería en este orden. En este orden podríamos tocar nuestra escala en un principio. Evidentemente podríamos modificarlo. Y entonces ahora estaríamos en una escala menor melódica. Y así pues con cualquier escala. La verdad es que es bastante útil, ¿no? Porque te permite pues jugar bastante. Por ejemplo, aquí ahora podríamos añadir un arpegiador. Y entonces añadimos un arpegiador, para hacerlo sencillo. Entonces sé que estoy dentro de la escala. Aquí ahora, por ejemplo, vamos a modificarle, ponerle 4 pasos. Entonces puedo trabajar dentro de la escala directamente y bueno, luego trabajar evidentemente con la operativa que me permite también añadir arpegiador, añadir pues un generador de acordes, cualquiera de los elementos que puedo insertar dentro de mi sistema. Bueno, para mí es algo que es bastante interesante, ¿no? El hecho de poder añadirle directamente la escala e incluso poder trabajar directamente sin que tengas margen de, en este caso, margen de error. Creo que es algo que, bueno, está bastante interesante. Volvemos al punto inicial. Ahora, por ejemplo, vamos a movernos dentro de nuestras pistas, y con el cursor directamente nos podemos mover, ¿no? Y vamos a ir, por ejemplo, a MyTy. Entonces accedemos a MyTy, y entonces aquí lo que tenemos pues es sencillamente un init de MyTy. ¿Y qué podemos observar? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Yo puedo modificar el pitch. Ya, por ejemplo, vamos a ver algunas de los parámetros que también podemos modificar desde aquí, ¿no? Y es con el Touch Strip. El Touch Strip por defecto está asignado a la modulación. Evidentemente nosotros podríamos modificarlo y asignarlo a cualquier otro tipo de parámetro. También muy interesante es que todos los elementos que vienen por defecto con Presonus están directamente mapeados. Quiere decir que yo los 8 knobs que tengo de control, los tengo premapeados por defecto. Evidentemente esto es algo que podemos modificar nosotros en cualquier momento, simplemente haciendo clic y modificando aquí los controles. Podemos asignar estos controles absolutamente a donde queramos. Otra de las opciones que tendríamos aquí pues sería el hecho de modificar, por ejemplo, las escalas, ¿no? O sea, perdón, las octavas. De la B a la H lo que va a hacer es llevarnos la octava más abajo o más arriba. Si volvemos a instrumento, pues podemos hacer exactamente lo mismo que hemos visto antes, que es coger y añadir, por ejemplo, un arpegiador. Vamos a coger uno por defecto.
¿Qué más podemos ver? Pues lo que podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un botón, en este caso la tecla A, que es de color naranja y lo que nos está diciendo es que algo raro, algo distinto está sucediendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a pasar a un piano y aquí lo que vamos a ver es justamente el uso, ¿no? de este botón. En principio es un pedal de sustain, entonces lo que nos va a permitir es dejar la nota sostenida. Bueno, es otra usabilidad que tiene el sistema. Luego, ¿qué más tendríamos? Pues tendríamos, por ejemplo, la gestión del editor, donde vamos a trabajar directamente con nuestro editor, en este caso, pues con el editor de notas, o en vista de piano, o en vista de drums. Y esto, por ejemplo, se pone muy interesante cuando ya trabajamos directamente con, en este caso vamos a coger, por ejemplo, esta parte que tenemos aquí. Esto es un drum kit. En este caso lo que he hecho es utilizar un impact y este impact lo que me ha permitido pues es trabajar con distintos bancos. Vamos a pasar a la parte de instrumento. Cuando estoy en la parte de instrumento puedo observar o puedo trabajar con los bancos. Tendría el banco A, el banco B. Desde aquí las disposiciones distintas y ya cambiamos de banco. C, D. Aquí teníamos el C y aquí tendríamos el D. E, F y así sucesivamente. Entonces esto lo que me va a permitir es directamente poder moverme dentro de mis bancos. También algo muy interesante, a mí algo que me gusta bastante es el tema de los colores, ¿no? El hecho de poder asignar, en este caso pues he utilizado un montón de muestras, me he ordenado mis kits y en este caso lo que he hecho es pues asignarle los colores a los elementos. ¿Para qué? Para saber qué tipo de elemento tengo en cada uno. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos, por ejemplo, pasar a la parte de editor. Y en la parte de editor, yo lo que puedo hacer es ponerme a trabajar directamente con mis pads. Hay, desde la versión creo recordar 4.5, hay un elemento también muy interesante que es el generador o el editor de patrones. Entonces esto lo podemos hacer desde evento, podemos insertar un patrón. El patrón por defecto tiene... Aquí está. Aquí lo tenemos. Y entonces vemos aquí. Ese sería el patrón por defecto. Y entonces aquí lo que podemos hacer es trabajar con el sistema como si fuera un step sequencer. Esto también lo podemos utilizar en la parte melódica. También podemos utilizar un instrumento y utilizar un step sequencer para poder trabajarlo. Realmente para mí, por ejemplo, en este caso es absolutamente útil, ¿no? Coger el kick. O aquí el clap, por ejemplo. Vale. Y entonces lo que podemos ver es que dentro de nuestro patrón también se están marcando evidentemente la notación, ¿no? Entonces vamos a seleccionar esto, por ejemplo, algo muy rápido. Entonces podemos generar un patrón rítmico en este caso directamente con nuestro step sequencer o si queremos también lo podemos evidentemente dibujar aquí. O sea, podemos coger cualquiera de los sonidos, en este caso por ejemplo, ¿vale? Y podemos trabajar directamente desde aquí. Muy bien, ¿qué más podríamos hacer? Pues por ejemplo podríamos generar distintos patrones directamente, entonces desde esta zona lo que podemos hacer es generar distintas variaciones. Tenemos un patrón, por decirlo de manera básico o estándar, y a partir de aquí lo que podríamos hacer es empezar a generar distintas variaciones. En este caso duplicamos y por ejemplo tendríamos la 1, tendríamos la 2, algo que evidentemente es totalmente renombrable. Y entonces generar distintas instancias, distintas secuencias. Aquí, por ejemplo, vamos a decir que, o por ejemplo, en esta parte voy a modificar, cambio el orden
Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos, en este caso, y esto lo puedo duplicar. Entonces, desde esta parte, desde esta zona, yo podría seleccionar cualquiera de ellos. Vale, o por ejemplo, en este caso, vamos a duplicar este último. Vamos a generar un TR3, por ejemplo. Entonces aquí lo que me permitiría es poder realizar una grabación. Y luego, por ejemplo, algo también muy interesante, que en lo cual también ahondaremos en un próximo vídeo, es que podemos trabajar con los parámetros. Podemos trabajar con el velocity, podemos trabajar con la repetición, con el delay o con la probabilidad de que esta nota suene, ¿no? Cosas bastante divertidas como por ejemplo el repeat. Pero bueno, ahondaremos en esto, en toda esta parte de los patrones en un próximo vídeo. Bueno, espero que os haya servido de utilidad esta primera toma de contacto con el sistema Atom-SQ. Intentaré en breve realizar nuevos vídeos para ahondar un poco más en cada una de las funciones que el sistema nos permite. Muchas gracias.